La Biblia o Sagradas Escrituras es la recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos inicialmente en hebreo, arameo y griego. En el Sínodo Romano del año 382 fue creada la Biblia primitiva, la cual consta de 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, y fue traducida del latín por Jerónimo de Estribón. Padre, buenas tardes y bienvenido a nuestro canal. Muchas gracias, muy buenas tardes, les saludamos a todos ustedes con gran alegría en este mes que iniciamos, septiembre, mes de la Biblia. Padre, a raíz de la reforma de los protestantes en 1546 después de Cristo, las definiciones doctrinales del Concilio de Trento no fueron reconocidas ni asumidas, surgiendo otras versiones de la Biblia. ¿Por qué? A ver, el Concilio de Trento definió cuáles son los libros canónicos. Canónicos quiere decir que están estipulados para los católicos. Entonces, como la Reforma Protestante quiso hacer de la Biblia su centro, no aceptó concretamente 7 libros. Y esos 7 libros, que la Iglesia los llama deuterocanónicos, entonces ellos no aceptaron porque dicen que no son inspirados. Y no son inspirados porque dicen que son historietas. ¿Cuántos libros tiene la Biblia católica? Según el canon de la Iglesia Católica son 72. Las Sagradas Escrituras fueron escritas durante 1000 años, entre el siglo IX antes de Cristo y el primer siglo después de Cristo. ¿Se sabe cuántas personas participaron en la escritura de la palabra de Dios? A ver, cada uno de los libros de la Biblia, especialmente del Antiguo Testamento, tienen varios escritores iluminados por el Espíritu Santo. El Génesis, por ejemplo, concretamente, está la visión eloísta, deuteronómica y yavista, es decir, 3. Pero de esos 3 hay muchos que intervinieron en su escritura. Lo mismo los salmos, lo mismo los profetas. Isaías, el profeta Isaías tiene 3 versiones concretamente de escritores. El primer Isaías, el deutero Isaías y el tripto Isaías. La Biblia en el Antiguo Testamento presenta a Adán y Eva como los primeros hijos de Dios, y también epopeyas de personajes prodigiosos como Noé y Moisés. En el Nuevo Testamento se presentan diversas figuras literarias en los relatos o parábolas de Jesucristo. ¿De qué manera debemos interpretar la Biblia para no tomarla tan literal? A ver, para entender la Biblia hay unos que estudian teología bíblica, y hay otros que estudian exégesis bíblica, que es ir a los documentos en los cuales se escribió la Biblia, que es griego, hebreo y arameo. Entonces, a partir de ahí es que se debe comprender las raíces mismas de los escritos. ¿Por qué? Porque ahí nos dicen qué pensó el personaje, qué sintió iluminación de Dios para escribir tal o cual frase o tal o cual capítulo, tal o cual versículo. Entonces ahí está, hay que ir a la intencionalidad del autor y a las circunstancias que rodeaban en ese momento que escribía al mundo en el cual está escrita la Biblia, ¿no? Que no es el mundo que se ha descubierto muchísimo después. Entonces es importante que hoy atendamos a la dimensión eclesiológica, que es la que interpreta la Biblia, para poder decir qué quiso decir el autor. Segundo, también hay que interpretarla lo que a mí como persona que leo la Biblia, ¿qué me dice el Señor? Para eso hay una lectura orante de la palabra de Dios con unos 6 o 7 pasos, que es invocación al Espíritu, leer 2 veces el texto para comprenderlo, qué dice el mismo texto, qué me dice el texto, qué contemplación hago del texto, qué compromiso hago del texto y qué oración hago sobre el texto. Para los creyentes, la Biblia es la palabra de Dios, de inspiración divina, aunque su redacción la realizaron hombres. Los investigadores coinciden en que los relatos del Nuevo Testamento se escribieron 20 o 30 años después de la muerte de Jesucristo. Los evangelistas son 4, Mateo, Marcos, Juan y Lucas, que no conoció a Jesucristo. ¿Cómo hablar de quien no se conoce? Ay, es que precisamente usted habla hoy de muchas cosas que no conoce. Por ejemplo, la gente habla de muchas cosas que no conoce, pero que la conoce a través de experiencias, de oídas. Hay tradiciones orales, hay tradiciones escritas, y entonces esas aportan muchísimo. Por ejemplo, Lucas
Lucas escribe el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles después de una experiencia que tuvo de oír a Pedro, de oír a Pablo, de andar con ellos en ese camino del anuncio del Evangelio. Recuerde, o si no recuerda, aprenda y aprendamos todos que los evangelios no son biografías de Jesús. No es que iban viendo y como hoy se hace una cámara y no. Es lo que se vivió. Tanto los que escucharon a Jesús como la experiencia de una comunidad a la cual está dirigida cada una de esas letras, de esos textos, y entonces a partir de ahí es que se vive la experiencia. No fue que Jesús habló y de unas estaban copiándole que estaba diciendo, no, eso no se puede entender así, pero sí se entiende que es la experiencia de unos que estuvieron con Jesús que después ponen escrito. Es como por ejemplo de Bolívar, hay muchas historias de Bolívar, según experiencias, según acontecimientos, según realidad. Así es sobre Jesús. En segundo lugar, hay que entender, Pablo tampoco conoció a Jesús y sin embargo nos escribe unas catequesis que son sus cartas gracias a la experiencia que tuvo también con los apóstoles, como él dice en sus cartas que tuvo experiencia con Pedro, con Santiago, con los apóstoles, y esa iluminación que recibió el Señor para hablar. Entonces es importante que comprendamos que la Biblia es palabra de Dios porque la iluminó el Espíritu Santo y además porque es una experiencia de la iglesia naciente y una experiencia para todos hoy nosotros. Hay muchos libros o evangelios que fueron excluidos de la Biblia, los que llaman libros apócrifos. ¿Por qué fueron excluidos? A ver, la Biblia, cuando el Concilio de Trento definió exactamente qué eran los libros, quiso ver que la palabra de Dios fuera consecuente y no fuera una historieta simplemente ahí como mal contada, como un cuento mal echado, decimos. Los evangelios apócrifos tienen historietas como por ejemplo que Jesús hacía bolitas de barro y soplaba y de una vez hacía una paloma. Eso es no es teológico, no es eclesiológico, no lleva a una formación. La palabra de Dios lleva a una formación, a una iluminación. Por eso decimos lámpara para mis pasos, luz en mi sendero. Entonces esas historietas así no ayudan. Hay cosas que sí se pueden sacar de allá que son valiosas, como elementos para entender la palabra de Dios, pero por eso no se consideró palabra de Dios. La Biblia se trata de una obra eminentemente espiritual, que los creyentes interpretan como la forma que tuvo Dios de revelarse a sí mismo y manifestar su voluntad de salvación a la humanidad. ¿De qué manera celebrar el mes de la Biblia acá en nuestro municipio? Como ustedes ven al fondo, este altar a la Biblia y estas Biblias al lado y lado quieren hacernos entender lo valioso que es la palabra de Dios. No solamente el texto, sino lo que es la palabra hecha carne, Jesucristo, que así como lo adoramos en la Eucaristía, le damos importancia a las 40 horas, a la exposición del Santísimo, a la adoración ante el Santísimo, también debemos darle la importancia a la palabra. No hay palabra que no lleve al sacramento, ni sacramento que contenga la palabra. No sería lógico. La iglesia tiene en gran valor. Lo que pasa es que los cristianos católicos no le hemos dado la importancia. Escasamente tenemos la Biblia, pero no la leemos, no la estudiamos. En eso nos ganan nuestros hermanos protestantes. Aquí en la parroquia quisimos este altar para que nos demos cuenta el valor de la palabra de Dios. En segundo lugar, vamos a tener unos encuentros en los sectores y en las veredas en torno a la lectura orante de la palabra de Dios. En los sectores no vamos a celebrar la misa, sino a conocer más la palabra, a orar con la palabra, a descubrir lo que significa este valor para nosotros. Entonces estamos invitándolos a que en cada sector, según la programación, participen las familias. Segundo lugar, tenemos un concurso bíblico para adultos, para jóvenes, para niños, como crucigramas también, como sopa de letras. Queremos que los niños traigan frases bíblicas en un mural para hacer comprender. Todo esto con unos concursos que queremos realizar para poder llevar a cabo este mes. Y la invitación a que cada uno en su casa, en familia, tome un texto del Evangelio, tome un texto de las cartas de San Pablo, tome un texto del Antiguo Testamento, los profetas, los salmos, la sabiduría, eclesiástico o eclesiastés, y pueda leer cada día un pedacito, que no se pasen los 30 días sin leer un trozo de la Biblia.
Para los creyentes, la Biblia es la principal fuente de fe y doctrina en Cristo, junto con la tradición y las enseñanzas de los padres. En la actualidad, esto se ha perdido. ¿Cómo se quiere rescatar la lectura de la palabra de Dios? Ya dije en esa manera cómo vamos a rescatarla, partiendo de este signo que dijimos. Segundo, a partir de los encuentros, a partir de la invitación a la palabra de Dios. Pero sobre todo es que cada uno tome una conciencia. Y tomar conciencia es querer tener conocimiento de la palabra de Dios. Muchas veces en reuniones uno dice, abra la palabra de Dios, abra la Biblia en Ezequiel. No tienen ni idea dónde queda Ezequiel. En la carta de San Pablo a Timoteo, no saben, saben que existe, pero no manejan en la Biblia. Entonces, es como si usted estuviera en su casa y no sabe dónde queda el cuarto, dónde queda el baño, ¿no? Tenemos que, a la vez, así como tener una identidad católica, es conocer la palabra de Dios. Padre, muchas gracias por el tiempo que regala para el canal. A ustedes muchas gracias y la invitación a todos a vivir esta experiencia de este mes. Queremos que sea un mes en el cual todos, absolutamente todos, estemos envueltos de la luz de la palabra que queremos acoger, que queremos vivir, que queremos practicar, que no seamos oyentes olvidadizos, dice el apóstol Santiago frente a la palabra de Dios, sino que la llevemos a la práctica.